WHOAX, al servicio de la comunidad. Pedimos su ayuda para mantener su atención en el siguiente episodio. Las 3 personas que conducen el siguiente capítulo no necesariamente están perdidas, pero algunas veces sí padecen lagunas mentales. Hablan de temas aleatorios y no hilan bien sus ideas. Fueron vistos juntos por última vez en el año 2010 en Bahías de Huatulco y ahora están tratando de hacer algo de sus vidas. Téngales paciencia. Cualquier conducta que usted considere inapropiada, repórtela con su progenitor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minotauros Podcast, mitad bueyes, mitad humanos. Hoy, como siempre, tenemos la presencia de Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya esperando que llegara este día para ponernos a platicar sabroso. Sabroso. Vientos. ¿Tú, Sammy? ¿Cómo estás? Pues bien, ya igual listo para este episodio. Ya, que se armen los chingodosos. Bueno, yo soy Roberto, Beto para los cuates, y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que quizás a mucha banda le genere bastante interés y va a declinarse por cierto concepto o por otro, porque como tal no es un debate, pero yo creo que cada quien tiene sus opiniones en este sentido. Y resulta que la pregunta que vamos a hacer hoy entre nosotros para discutir es si desde nuestro punto de vista es lo mismo, hablando de obras audiovisuales, concretamente de películas, si es lo mismo una obra clásica que una obra de culto. Así que pueden citar ejemplos, películas que a ustedes les gusten mucho, quizás algunas películas que les parezcan ambas cosas. Depende, pues, de la opinión de cada quien. Así que voy a empezar esta vez con Ángel. ¿Cómo ves, güey? Ay, cabrón. Échate la crack. A ver, ¿cuál era la pregunta? Repítemela. Si él... Ponga atención, por favor. Denle un zape, por favor. Zapeate solo, aunque haya atrás, por favor. Si es lo mismo una película de culto o una película clásica, ¿no? Así es. Ay. Es que cuando dices eso, lo primero que me viene a la mente en La Naranja Mecánica, siento que ese es un buen ejemplo de una película de culto y que también al mismo tiempo puede ser una película clásica. ¿Y no creen que sea lo mismo una clásica y una de culto? Yo digo que no es lo mismo, para empezar. Yo creo que las de culto van a un público más reducido, como más pequeñito. Un nicho específico. Que precisamente ese grupo pequeñito que le agarra gusto a una película que no exactamente puede ser una película que haya sido exitosa en su momento, pero un grupo pequeño de personas le agarra cariño y por eso se vuelve una película de culto, y una película clásica no es aquella que todo el mundo necesita ver o tiene que ver antes de morir. Ok, entonces digamos que Star Wars cumple con las dos, en esa definición, digamos. Es que, ay, perro, es que está bien. Porque te guste o no la ficción, o digan ciencia fantasía más bien, tienes que ver Star Wars, si te gusta el cine en sí, porque es un clásico, y pienso que también cumpliría entonces con lo de culto. Acabo de acordar de una novia, le dije que viera Star Wars porque yo soy muy fan de Star Wars, y cada vez que se le ponían las pinches películas se dormía la cabrona. Definitivamente ahí no era crack. Okay. Por eso ya no somos nada ahora. Pero sí, mira, por ejemplo, Star Wars, yo creo que es que no sé si sea de culto. Bueno, sí es de culto porque sí hay un grupo pequeño de personas que le tienen cariño muy bueno. Es que es justo eso también. O sea, por ejemplo, ahorita decías, Ángel, que parecieran como películas de nicho. Pero yo creo que Star Wars sí va más allá. O sea, incluso aunque no te guste el cine, me parece que Star Wars es un fenómeno de cultura pop que va mucho más allá de te guste o no el cine. Y que, o sea, hay múltiples referencias de eso por donde veas, güey, ¿no? O sea, en artes plásticas, quizás hasta en canciones, güey, ¿no? Y no sé si necesariamente tengas que verla, pero me parece que o sea, no está de más. Es como un libro, güey, ¿no? Que hay ciertos libros que pues, pareciera que es a fuerza leerlos, pero me parece que si bien no es a fuerza, no está, le pueden abonar bastante a tu vida, pues, y me parece que Star Wars es así. Entonces, cuando tú dices que hay un nicho y de pronto Star Wars, yo no sé si sea una obra de culto o clásica. A mí me parece que sí cumple con ser clásico y no sé si necesariamente sea de culto. Muchas veces pienso que las obras de culto son obras que no fueron valoradas del todo en su momento
y que a lo mejor se hicieron con ciertas limitantes que saltan a la vista, pero que la historia y el guión se impone sobre las carencias de formalidad, digamos. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta o no digerimos en su tiempo o en su momento, no digerimos bien lo que nos quiere comunicar la película, y ya hasta que pasan los años, a veces algunas menos que otras, es cuando nos damos cuenta que pues la importancia y quizás la vigencia a través del tiempo, como que son obras que envejecen chido, pero más que por forma, envejecen chido por el mensaje que comunican. Entonces, ¿no podrían haber películas de culto recientes? Puede que sí, o sea, puede que sí, o sea, muchas de culto se convierten en culto al pasar de los años, pero me parece que también puede haber unas que en su momento sí. La neta no se me ocurre ningún ejemplo, maldito perro, me pero sí, por ejemplo, no sé, ahorita hablando como de lo que siempre la banda habla, ¿no? De Tarantino. La otra vez me puse a pensar que quizás Pulp Fiction es un clásico, pero la obra de culto es Perros de Reserva. Bueno, sí, podría, porque tiene igual y menos alcance, pero también está muy buena. Y tiene lo del mérito que era la ópera prima, que no se ve luego que respecto a Pulp Fiction tenía mucho menos presupuesto, pero me parece que la historia pues está así, quizás menos pretenciosa, y eso le da cierta belleza. ¿Crees que la simplicidad es lo que lo hace más bello, digamos? No sé si simplicidad, porque muchas veces la simplicidad es entendida como... pues digamos que sea chafa, sino de que no fue una película, digamos, como tenía menos presupuesto, pues no había tanto que preocuparse por los escenarios o efectos incluso. A eso me refiero con la simplicidad, pues. Puede que sí, sin llegar a ser películas de serie B, ¿no? O sea, no necesariamente, hay varios de cine B que quizás son de culto, pero hay que ser muy cuidadosos para definir ese tipo de cosas. Sí, es que está medio compleja la idea, güey, ¿no? Es que mientras estuvimos investigando, yo creo que llegamos todos a la conclusión que está bien ambiguo definir qué es una película o el cine de culto, ¿no? Sí, porque, pero por ejemplo, está muy abierto la interpretación también. Sí, miren, oiga, por ejemplo, ahorita que antes que se me olvide lo que debo comentar de una película que estamos hablando, yo creo que al final vamos a tratar de concluir a ver si podemos llegar a un acuerdo. Sí. Pero ya que mencionamos Star Wars, mencionamos lo de Tarantino, podría mencionar también yo una película de culto que se formó de culto, como dice Roberto, inició, digamos, de una manera que no pegó, pero con el tiempo fue agarrando, digamos, ganando el cariño de la gente y se hizo famosa. Pero por ser muy mala, no por ser muy buena. A ver, ¿cuál? Esta, por ejemplo, se llama The Room, El Cuarto. No es la de 2015 donde sale Brie Larson, sino una del 2003, donde la interpretó, la dirigió y la escribió un hombre llamado Tommy Wiseau, Wiseau, no sé cómo se pronuncia. Y fue en el 2003 cuando se estrenó. A esta película se le considera como si fuera el Ciudadano Kane, pero de las películas malas. Es que justo les iba a preguntar del Ciudadano Kane, güey. O sea, el Ciudadano Kane para ustedes, ¿qué es? ¿De culto o es clásica? Yo creo que es clásica. Yo creo que ya cumple con las dos, ya porque yo pienso que en clásico y culto, ya porque no creo que todo el mundo la vea. Pienso que es un nicho muy específico, pero es clásico porque todo el mundo la conoce. Pero, has escuchado de ella. Ajá. A ver, ¿a cuántas personas conocen que les mame el Ciudadano Kane? Ay, güey, yo conozco como a dos, creo. Sí. Entonces sí conoces a gente así que sea fan de la película. Sí, que les preguntas, ¿cuál es tu película? Para ti, ¿cuál es la mejor película de la historia? Y te dicen que Ciudadano Kane, güey. Ay, ¿la mejor? Hay otros, es diferente cuando otros te dicen que la mejor película es El Padrino, güey. Esa también es de culto y también creo que ya es un clásico. Puede haber excepciones, ¿no? Unas que toquen los dos. Yo pienso que también El Padrino, pues es de ley esa. De ley y es de culto, a fuerza. Es que chécate cómo está bien ambiguo este pedo de las películas de culto, porque hace rato decíamos que luego son producciones así bien baratonas y que por eso también se vuelven películas de culto. Pero también acabamos de mencionar hace un ratito Star Wars, que para nada fue una producción barata. Sí, no, exactamente. Entonces, ese es el pedo del concepto del cine de culto, que puede ser una cosa y la otra y entrar ahí. De hecho, pienso que a las películas de culto se le profesa cierta admiración de connotación religiosa. Digo, como que se le tiene como que son películas, obviamente, pero que escalan más allá.
A ver. Ay, güey, eso está bien cabrón porque pues por algo se les llama de culto, ¿no? Tal cual. Entonces sí tendría que ver un poco con eso, pero ¿sabes qué? Desde unos minutos estoy pensando en esta del ocaso al amanecer de Robert Rodríguez. ¿Les parece que esa es clásica o es de culto? Porque la neta tiene, o sea, es como serie B también, está hecho medio No más chafona. recuerdo lo de Salma Hayek, pero de ahí en fuera no me acuerdo nada más. Pues es que está bien piñata también la trama, ya, o sea, llega un giro de tuerca y uno dice, no mames, pero la sigues viendo, güey. Pues sí, es que sí hay varias películas malonas de este güey, de Robert Rodríguez, que Ajá, porque hasta puras de ese estilo. Nada más por tuvo la de el mariachi, hecho de ¿no? por el única hecho de que son así, malhechonas a propósito, te quedas viéndolas, güey. Ajá, ahorita decía Osami la del Desperado, ¿no? La del Sí, mariachi. acá fue el mariachi. Acá en Ajá, la de Antonio Banderas. El otro día estaba yo viendo. Antes de Antonio Banderas, ajá. Estaba viendo un TikTok, fuente fidedigna. Decían, güey, que Cada episodio vamos a mencionar TikTok, güey, como fuente. pues es lo de hoy. Sí, la neta es lo de hoy, así que ¿quién quiere libros con ahí TikTok? Exactamente, ¿no? Ya que pongan 100 años de soledad en TikTok, ¿no? En un TikTok. 100 años de TikToks. 100 años de TikTok. No, lo que decían es que esta del mariachi fue creo que es la obra más exitosa de Hollywood. En el sentido de cuántas ganancias respecto al costo de producción obtuvo. Ya. Pero no, Entonces, ¿no le habrá desbancado Joker, güey? No creo, tenía mucho menos presupuesto de esperado, güey. Y juntó 19 veces lo que costó, me parece. Entonces, hablando estrictamente de las películas, porque, por ejemplo, Star Wars, no manches, produce un chingo, pero de la licencia de sus pinches monitos. De hecho, sí, los actores cobran con eso, más que nada. Ajá, pues sí, pero hablando estrictamente de las películas, más que incluso Avengers Endgame o Infinity War, recaudó más en proporciones de esperado, güey. ¿El universo de Marvel es de culto o es clásico? Uy, ahí está. Es que está en el filo entre... Yo creo que sí llega a ser de culto, ¿no? Pues hablando como lo dijo Sammy, ¿no? Esto de que pueden llegar a tener bastantes adeptos hasta... Es que el cine de superhéroes es como... Para mí es como los mitos griegos, güey, ¿no? O sea, de nuestra época. Sí. En lugar de ser dioses, en lugar de estar hablando de Zeus, Poseidón, Afrodita, güey, hablábamos de Thor, de Iron Man y de Black Widow, güey. Black Widow es mi Afrodita. Sí, güey. Son las historias heroicas que nos contamos en la actualidad. Y entonces, en ese sentido, creo que sí podrían calificar como un culto, güey. Pero también sí le dan la madre a lo que dije porque, pues no son para nada de costos de producción barato. Esas serían de culto, pero no serían clásicas, ¿verdad? Pero no creo que todo el UCM nos sería de culto. No, nada más yo me refiero al Infinity War y Endgame. Oigan, ¿un clásico sí lo hace el tiempo? Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, con esa que les mencioné de Room es considerada clásico y de culto y ves por el tiempo y por cómo se hizo de chafa. Así que... Sí, quizás ahí sí ya podemos tener un primer consenso, ¿no? Que el clásico sí lo define el tiempo, porque cuando ves en su momento la obra no sabes qué importancia y relevancia va a tener para la historia del cine, güey. Eso, yo digo que es la relevancia, lo que aporta la película, por ejemplo, para meterle más al asador, como dice Matrix, ¿ya ven? Matrix sería tanto de culto como clásica. A esa yo pienso que entran los dos. Sí. Hijo de chingada. Yo creo que sí es de culto. Porque no sé Matrix si vino a clásico. cambiar Pero también prácticamente es lo una del cine en clásica, general. Que Matrix entra en los dos sentidos, en ser una película de culto y una película clásica. Sí, para ustedes sí es clásica. Ay, sí, a ver. Sí, dime, la neta sí. Dime por qué para ti no, a ver. No, pues es que yo, o sea, por ejemplo, ahí les van los clásicos que yo ubico, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, Ciudadano Kane, quizás Tiempos Modernos de Chaplin. O sea, no voy en orden cronológico. El Padrino, Apocalipsis Now, La Naranja Mecánica. Uy, es que cuando llegas con Kubrick, ese cabrón, no manches, hizo, o sea, de cada película era como un género y todas las hizo clásicas, el hijo de su madre. O sea, te pones a ver The Shining, te pones a ver la que les decía ahorita, Lolita, güey, también te pones a ver Lolita. Te pones a ver hasta el Doctor Strangelove. ¿Cuál otra? Te pones a ver La Naranja Mecánica. 2001, güey, Odisea en el Espacio también. Me parece que eso sí es un clásico.
Y que viendo más para acá, me acabo de acordar de una, a ver ustedes qué piensan, si es clásica, si es de culto, si es ambas. Pi de Darren Aronofsky. Esa no la he visto. Sí, yo pienso que sí es clásica, la neta. Bueno, pues Trainspotting. La neta que sí. Sí, Esa con sí Ewan que- McGregor cuando era chavito. Ajá, esa sí que es clásica, es de culto, es Esa ambas. es de culto, no, esa no creo que sea clásica. Pero un clásico pienso que es de las que tienes que ver a fuerzas. Y si eres ahí sí no creo que entren las dos, pero pienso que clásica sí es. Desde mi punto de vista, pienso que un clásico lo tienes que ver a huevo. Así de ley. No sé qué piensen ustedes. Yo también le daría esa característica para considerarte una película clásica. Debes de verla porque es parte importante de la historia de la cinematografía. Sí, porque en ese sentido quizás sí aportó algo en las formalidades y pues sí, en las formas de expresión del cine. Aportó al cine de su época, sobre todo, para que sea un clásico. Entonces puede ser un clásico de hace 5, de hace 10 años, si lo que le aporta la cinematografía es relevante, creo yo. Pero por ejemplo, ¿qué le aportó Ciudadano Kane a la historia del cine? Ay, perro, yo pensé que... Vaya. Matrix, que tenías problemas ahí, que no la consideraba. Bueno, pues ¿qué le aportó Matrix? Yo pienso que fueron eventos en su tiempo, ¿no? Y que pues prácticamente cambiaron las cosas. Pero luego Porque también hay Matrix que ver... le habló mucho, se metió mucho con la informática, con algo que apenas empezaba. Digo, pues ya llevaba rato, pues, pero yo no recuerdo alguna película que tomara como un centro narrativo la informática y elementos de las computadoras y todo ese aspecto. Sí, porque es filosófica en realidad, pero sí topa con quizás primer encuentro masivo que hubo con las computadoras, ¿no? Y por eso nos hace preguntar si no en realidad estamos jugándole al chingón, construyendo realidades y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que alguien construyó la realidad en la que Y nosotros de hecho, estamos. yo pienso que Matrix masificó la idea de la simulación como una parte de nuestra realidad. Y de que los humanos somos un virus. Pues ahorita hay mucha gente que sí tiene muy presente la hipótesis de que nuestra realidad pueda ser una simulación. Y es a raíz de Matrix, por eso yo sí creo que aportó un chingo no solamente a la cinematografía, sino en general a la época en la que se generó. Sí, porque quizá la idea es más vieja, pero Matrix fue la que lo masificó, la verdad. Bueno, tengo que decir que tanto ustedes como las Wachowski me han convencido. Pero en este caso estamos hablando de no tanto aportes formales, ¿no? Sino más bien aportes en cuanto a la trama y la temática sobre todo. Pues sí, todo lo que conlleva Matrix, y no solamente la primera, sino toda la trilogía. Y luego lo que conlleva también Animatrix, ¿podrías considerarlo ahí o no? No, sí, pues yo pienso que Animatrix Matrix se considera junto con Animatrix, porque tan solo lo de los robots contra los humanos, todo eso quedó. No, sí está bien suculento. chingona. La neta, audiencia, si no han visto Animatrix, los cortos que están como desprendidos de la temática central de Matrix, pues la verdad es que búsquenlos porque se goza bastante. Y son diferentes estilos de animación. De hecho, yo creo que, bueno, no, ese ya será otro tema, el de la serie de Love, Death and Robots. Ay, no, se inspira un No, sí, pero poco ya con eso. Sí, olvídate de series, crack. Sí, luego Después. hablamos de series. Pero sí, Animatrix es el papá de la serie que acabas de mencionar. Matrix Sí. en general fue un parteaguas en muchos aspectos. Ajá. De hecho, Matrix daría para un podcast en sí, Star Wars también, así que sigamos con lo del cine de culto y clásicas. Y entonces, cine, a ver, y ahora las películas, Toy Story, ¿es de culto o es clásica? Diría clásica y nomás no, pero la 2 también está buena y la 3. Muy buen punto. Pero las dos, la neta, como tres que no podrían se ser siente tan clásicas. chida. Ajá. Las primeras 3 yo las consideraría como clásicas porque con la tercera se pone un fin que la cuarta no tendría por qué haber seguido, pero yo pienso que las primeras 3 sí podríamos considerarlas como un clásico y quizá la primera de culto. Yo nada más le daría el título de clásica y de culto también a la primera de Toy Story. Pero al resto ya no. Hijo de su madre, yo creo que Toy Story es Pero las dos sale Zork. Pero sale desde la primera, está ahí dibujado en la cajita de voz. Ah, no, sí, pero ya como personaje ya de soy tu padre. No, está chido. Pero ahí otra vez caemos a Star Wars, ¿no? Es tan pinche, te les digo, va más allá que pues están llenas de referencias en todas partes. También eso, que una película clásica se hace referencias constantes a ella, no importa cuánto tiempo pase. O sea, otros directores le rinden como homenajes a esas obras. Así que también eso es como una pista para
detectar lo que son los clásicos. Ya lo de culto otra cosa, ¿no? Pero los clásicos, por ejemplo, ahorita como estamos más o menos hablando. Entonces, si sales en Los Simpsons y te hacen referencia, ya eres un clásico. Interesante. Por ejemplo, hay una película que le hacen una parodia en Los Simpsons, que es cuando Bart se fractura la pierna y le regalan un telescopio. Que yo no he visto la película, yo pero tampoco. La referencia gracias a Los Simpsons. Pero se han ocupado varias parodias de esa película que yo no recuerdo tampoco cómo se llama. Sí, el que está lisiado y está viendo cómo matan a alguien enfrente, ¿no? Así, su vecino. Sí, güey, ya sé cuál dicen. O sea, eso no. Tengo que decir algo, güey, que me van a madrear. En mi casa no me dejaban ver Los Simpson, güey. No, y nada más teníamos una tele, güey. Entonces me pasa lo mismo que con los videojuegos, que yo crecí sin esas referencias y llegó un punto en el que ya me valió madre, güey. Entonces yo la neta ni he visto Los Simpson, güey, pero soy capaz de decirles cómo se llama esa película, güey. Ángel, ¿quién invitó a este pelafustán a este podcast? Discúlpenme, cualquier cosa, culpen a mis padres, güey. No, y mira, yo pensé que esos mi güeyes padre había sido mala cuando me prohibió Sabritas, no. No, güey, mis jefes. Aquí está el meme de lanza, ponen una criatura pequeña y arriba Satanás, así está la cosa ahorita. Pero regresemos al tema, porque si bien no me dejaron ver Los Simpsons, yo después sí vi La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Ándale, y es esa a la que ustedes hacen referencia. Hitchcock es clásico por su cuenta, por su existencia es clásica, crack. Y pero ahí Psicosis está más cabrón. Culto, ¿no? También. Híjole, güey, es que no sé, no conozco pero ahí, oigan, ¿no creen que más que en sí ya se considera el director de culto, ya más que sus películas ya son parte de? Sí. Muy probablemente sí. ¿Quiénes sí, porque más Hitchcock ubicarían en esa condición? Pues sí, Kubrick, ¿no? Kubrick, Tarantino también, ¿no? Entra ahí. Sí, Tarantino yo sí lo metería en un director de culto y popular al mismo tiempo. Porque sí, Spielberg. Tuvo una época en que quizá, ¿no? Pero... Pues está ahí, güey. O sea, por ejemplo, yo creo que quizás una de las más de culto de Spielberg es Encuentros cercanos del tercer tipo, güey. La lista de Schindler también es de él, ¿no? ¿De quién es? Simón, sí es de él. Pues ahí está, entonces. Entonces sí lo metemos a la categoría de culto como director. Pero digamos que como director yo creo que no. No, porque si fuera director de culto, todo lo que toca lo haría de culto, pienso yo, o la mayoría de películas, de obras. ¿Y cuáles no ha vuelto? No, la neta sí hay como Minority Report, ¿no? Que es de él y la neta no está tan... O sea, no es un fenómeno como Jurassic Park, güey. Pues nos trajo también Indiana Jones, pero pues lo hizo junto con George Lucas, así que... ¿George Lucas lo metería? Pues en Star Wars y obviamente... Pues como que... ¿Ves que al meter Star Wars es que George Lucas es un dios, crack? Pero es lo único que ha hecho, güey, ¿no? O sea, es lo único. Pues sí, pero pues, con eso único ya... ¿Qué más quieres? Dicen. Bueno, pues sí, es un Star Wars y contribuyó con Indiana Jones también. Sí. Ajá. A ver, les doy otro nombre, Tim Burton. Ay, ese güey no me gusta, güey. Pero dicen que tiene más mérito fotógrafo, ¿no? ¿Quién? Ahí lo de Tim Burton, que él no es el que tiene todo el mérito de la... ¿Cómo se llama? De la narrativa cinematográfica, de la fotografía, pues. Entonces, ¿quién? Estoy checando aquí mis apuntes, crack. Pero mientras sigamos con otro tema, ahorita les digo el nombre. ¿Cómo ven si vamos a un comercial? Dale, vamos, en lo que Osami revisa sus apuntitos. Sí, porque sí, de hecho aquí los tengo en la nota. Bien. ¿Estás cansado de ser un pobre diablo? Y como ya estás bien peludo, no puedes aplicar para la beca de AMLO? Pues te compadecemos ser patético, pero te traemos la solución. Así como el expresidente Echeverría necesita ahora 2 empresas para administrar sus bienes raíces, Peña Nieto consiguió sus casas blancas, o Díaz Ordaz se metió con chicas famosas, y no es así. Ser presidente de México te traerá grandes beneficios. Ojo, ¿y cómo consigo eso? Mis amigos son pura gente alejada de la política. Con el Dedazo Power lo puedes lograr. Aléjate ya de esos aspiracionistas hippies que piensan que se puede vivir bien sin estar en la política. ¡Cuánta ingenuidad! El Dedazo Power es como el guantelete del infinito, pero con más dinero. Y a la mexicana. Solo señala y desea que el PRI te acobije. Serás el López Portillo, si te va bien, de una Echeverría. Y tus propiedades seguirán siendo muy rentables al pasar de los años. Si te va mal, que se sea su colosio. Hazte amigo de un político que mire la presidencia de la República. Y siendo un lamebotas, serás el elegido para sucederlo en el cargo y protegerlo. ¿Y por qué no solo pido dinero y ya? ¿Por qué mejor no te vas a la verga?
Llame ya al 800 Quiero mi dedazo y se lo damos. Aceptamos todas las tarjetas, hasta Cuerpomatic. Dedazo Power. El Dedazo Power no sirve para otros deseos. Solo te envía la dimensión donde estás el afortunado presidente del México de siempre, que no cambia nunca, sin importar la versión multiversal del mismo ni el partido en turno. Causa cáncer e impotencia. Dedazo Power. Bueno, ya regresamos después de esa pequeña pausa comercial en lo que Osami buscaba sus apuntes. Y nos decías, Osami, que había alguien que tenía más mérito el mérito compartido con Burton respecto a sus películas. ¿Qué onda? ¿Qué topaste? La verdad no encontré nada. No, sí, digamos, según yo lo guardé, pero resulta que no. Así de poing, oing, 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 oing. El celular algo tonto. Osami, dependía su carrera de esto. Osami iba a ganarse un Pulitzer con esta anotación. Luego, con oiga, no encontré la nota. Bueno. Busquen sus grabaciones, joven periodista. Al menos voy a mencionar una curiosidad. Ahora sí que un crédito compartido, quizá, que no es de Tim Burton, ¿ok? Es de Hitchcock, de que él en lo de la película de Psicosis no sabía cómo resolver el problema de la escena del baño, el asesinato que todos sabemos hasta ahora, ¿no? Ajá, que es un clásico, pues. El cuchillamiento. Ajá. La música sí, pero no sabía cómo resolverlo en sí. Y fue Saúl Bass, que fue su guionista, quien tuvo la idea de cómo poner todo el encuadre. Ahí fue, digamos, un mérito compartido de una escena clásica, de una película, pues, de clásica y de culto. Pues es el punto más, pues es el clímax de la película, güey. Sí, qué pero bueno que... Es lo que todo el mundo recuerda. Ahí sí fue algo que pues sobrepasó a Hitchcock incluso. Sí, ¿cuántos cortes tuvo que hacer? Porque también eso tiene un chingo de... el corte armó toda la escena, toda la secuencia, y repito, se llama Saúl Bass y guionista. Ajá. Mira, ya. Ahí el guionista, la neta, superando al director, güey. Mi cagadota de ahorita de Tim Burton. Ahí está. Sí, muy bien. Ya encontraste. ¿Qué papel usas? Busca entre el papel lleno de caquita para ver si no hay aventaste la nota de Burton, güey. No, de hecho, con pura agüita, crack. Tienes esos retretes japoneses. Con razón veo tu rostro siempre tan alegre en tus fotos de perfil. Se las toma cuando va al baño. De hecho, los ojitos del minotauro del logo de este podcast están inspirados en la satisfacción que siente Osami al limpiarse la cola con el chorrito de agua. Simplemente con agüita. Muy bien, seguimos en el tema. ¿Tienen algún otro ejemplo que les cause así como confusión entre si es de culto o es clásica? Podemos ir. Entonces dijimos que antes de seguir con eso, dijimos que Spielberg, entonces sí está catalogado en directores de culto o no. Yo digo que no. Yo digo que no tampoco, o sea, clásico quizá. Una vez un profe de cine me dijo que si tuviéramos como directores en un aula, o sea, como si fueran alumnos de un grupo escolar, todos los directores, Spielberg sería el típico ñoño que se sienta hasta enfrente a copiar todo bien, güey. ¿Ustedes creen que es cierto eso? Yo creo que no, porque él tiene su marca, o sea, yo diría que sí se puede reconocer el cine de Spielberg. Pero es la niña de los plumones, güey, ¿no? Pues por eso te digo, pues se puede reconocer. En un salón puedes reconocer a quien ocupa diferentes plumones para algo. Puedes reconocer su cuaderno, pues. Oigan, ¿Nolan es de culto? ¿Christopher? Sí, Christopher. Yo pienso que con el tiempo quizá lo sea, pero ahorita le daría simplemente clásico. Ajá. De culto no creo que sea todavía. Pero para allá va. ¿Y David Lynch? No, pues güey, sí, ese es de culto y clásico, pero popular no mucho. Sí, porque lo clásico es que no le entiendas a sus pinches películas. Es un clásico, dice. Eso sí. Güey, la primera vez que me frustré fue cuando vi Mulholland Drive, güey, hijo de la chingada. O sea, muy chingonas las escenas, bien musicalizadas y todo. Y ya cuando acabó yo dije, ¿qué? Hasta en el DVD vienen así como 10 claves para entenderle a Mulholland Drive. Hijo de la frega, ¿cómo lo odié, güey? Me frustró bien, cabrón. Fue el primero que hizo que me pasara eso. Él es la del hombre elefante, ¿no? Sí, también. Sí, también. Pero bueno, esa ya tiene una estructura como tal. La de Mulholland Drive sí está más loca. Está matrixienta. Y luego está Lost Highway, que también se parece mucho a Mulholland Drive. Oigan, ¿y qué opinan del cine de culto en México? Para allá iba, Simón. Qué bueno que lees mentes, güey. Y les iba a preguntar por Matando Cabos. Es clásica o es de culto. Matando Cabos, yo ya ni siquiera me acuerdo de qué se trata. La vi cuando salió, güey. Pero ahorita si me preguntas cuál es la trama de la película, no me acuerdo.
Yo creo que una clásica tú puedes recordar la Hasta trama. uno, O sea, parte puedes dos. como... Yo creo que en una película clásica se puede recitar la trama como es, ¿no? O sea, puedes hacer una sinopsis quizá. ¿No se acuerdan de qué trata Matando Cabos? No, güey? no, de hecho Bueno. yo me acuerdo de la escena del coche ahí solamente, pero no me acuerdo de la trama. Ajá. Sí, está cabrona La que porque está esa volando. escena del coche, esa escena del coche la hizo un director de Stuntman, que trajeron que era gringo, que es gringo, lo trajeron a México para hacer esa escena, güey. Yo Y me acuerdo luego, que hasta eso salió en las noticias, güey. De eso sí me acuerdo. y luego que el que estuvo a cargo de manejar el coche era un vato que también era director de dobles aquí en México. Pero que el gringo le dijo así como de, no, güey, no mames, no hay manera en que se pueda meter un vato ahí en el coche y que hagan esas cosas. Y el mexicano le dijo, ahorita yo te enseño cómo se hace, padre. Un Y clásico. salió, güey. Y él, o sea, que dicen que lo que hace muy bien el güey que dijo, aquí vamos a hacer la escena en el Azteca es medir. Lo dijo Christoph en su canal de YouTube. Dice, lo que hace ese güey así muy cabrón es medir, o sea, como las velocidades, en qué dirección va a salir el coche y dónde poner las cámaras para que salga una escena chingón. Entonces, quizás esa escena del coche sea lo que más aportó al cine mexicano, pero no por una escena, una obra creo se convierte en un clásico, ¿no? Entonces, quizás a lo mucho es de culto en México Matando Cabos, no llega más. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Y ahora pues hablemos de lo que detonó este podcast, ¿no? Que el público no sabe, pero fue Amarte Duele. Y si Amarte Duele, ¿es un clásico o es de culto? Es Bestia. o no es. Ah, Y yo sigo pensando que aquí sí cumple con ser clásico y ser de culto, desde mi opinión. Tienes que verla si te gusta el cine mexicano y más el cine en general. Pienso que tienes que ver Amarte Duele. Y es de culto porque pues tiene cierta esencia que la hace especial. yo digo que sí es clásica, pero no es de culto porque no he visto a gente. Bueno, no, sí he visto en Halloween disfrazándose de estos güeyes. Güey, De- los nombres son los de Renata, eso es algo que ya están en el imaginario popular. Sí, no, sí, sí, Renata, tú conoces a alguien que se llame así y le gritas, güey. O bueno, No digas por lo no. menos te dan ganas de gritarle, ¿no? Así, le estaría cagado que la conocieras y que un día la acompañaras a una terminal de autobús, güey, ya que te fueras y ya le gritaras. Cállate. Miren, ¿por qué podría ser no solamente clásico, sino de culto? Porque alguien extranjero, por ejemplo, si le recomiendas películas mexicanas, digamos, actuales, ya tiene rato, ¿no? Pero actuales, que no sea el cine de oro, pues en ese recomendaciones tendría que ir a Marte Duele y pienso que eso daría de culto. Yo digo que sí es clásica, pero de culto no, porque no creo que haya un grupillo de personas ahí adorando y mamando sobre Amarte Duele. ¿Y tú? Robert, Yo creo que es ambas, güey. Tú sí. O sea, me parece que la aportación de Amarte Duele es hacer un cine, quizás fue más desinteresado, güey, ¿no? Y ahí tiene mucho mérito porque al ser una obra desinteresada Sí. y que era pues como muy lineal en su narrativa, creo que ganó abarcar a un público bastante general y se ha convertido en un clásico a tal punto que está en la cultura popular mexicana, güey. Está muy incrustada, la verdad, ya. Y de culto porque pues la neta, sí, no sé, güey, o sea, creo que marcó un precedente en la carrera de todos esos güeyes que salieron ahí. Y aparte, es que tiene muchas cosas que creo que la banda se identificó mucho con los personajes, güey. Y aparte tiene un discurso de clases, o sea, es una película que quizá algunos puedan considerar simple, pero pues también Sí, lleva un yo discurso creo que en sí. Es una película que le gustaría a Carlos Marx, ¿no? O sea, Angels La verdad, le o sea. entraría a la producción. Irónicamente, Angels le daría un varo a los productores y diría, yo soy productor ejecutivo de esa madre, güey. Incluso en los quizás pósters, carteles de propaganda soviética, ahí podríamos ver a Ulises, güey. Podríamos ver los grafitis de Fedra, güey, ahí. Podríamos ver a Ulises cogiendo debajo de un puente peatonal, güey. No, mames. Y las frases así de vamos queriendo más y más. Es que Bruce hasta la Wayne, música, estás enfermo. es que hasta la música es un clásico ahí, güey. O sea, esas pinches genitálica, güey. No, o sea, no es que me guste, la neta. Pero es que me ¿no guste. será que es un clásico para nosotros, para nuestra generación?
Pues puede, pero eso no la deja, o sea, eso no hace que deje de ser clásico, güey, ¿no? Pues sí, claro, o sea. Que había rolas ahí que yo en su momento ni topaba y que conozco gracias a la película. Yo creo que ahí es tan clásica que Natalia Lafourcade despegó bien cabrón. Es una hermosura eso, güey. Bueno, sigamos. Luis Estrada, ¿creen que sea un director? Es de culto ese güey. ¿Cuál? Sí, Luis Estrada, güey. Ah, sí, la neta sí. Sí, tiene un estilo súper marcado, ¿no? Y bueno, es que este güey también abona, no sé si una característica de los directores de culto sea tener su actor preferido, güey. Yo creo que hasta cierto punto sí, güey. No, porque este güey con Damián Alcázar, así como Tim Burton con Johnny Depp, ¿no? Sí, con Johnny Depp. Bueno, pero yo dije que Tim Burton no era de culto. ¿Quién sabe, güey? No, esa es mi opinión, pero está bien sesgada, porque sí me caga que el pinche Johnny Depp está haciendo el mismo papel todas las pinches películas, güey. Actúa igual ese güey, para mí. Ah, no en todas, pero sí la mayoría. Lo odio a pesar de que está bien guapo. Pues sí, la mayoría es como el Capitán Jack Sparrow en diferentes versiones, ¿no? Como el multiverso. Ajá, sí, güey. Pero bueno. De Luis Estrada, ¿cuál creen que sea la más icónica? ¿La Ley de Herodes? Ay, sí, güey. Sin duda, güey. Fácil se lleva de calle del resto. Y no, La Ley de Herodes, yo creo que es el culmen del cine reciente mexicano, güey, la neta. O sea, hasta ahora no veo otra película que le pueda hacer frente. Guillermo del Toro. Ay, Guillermo del Toro, es que esas dimensiones ya están bien cabronas, güey, ¿no? Porque no puedes hablar, o sea, es fácil hablar de Hollywood con directores que de por sí se han desenvuelto ahí. Ajá. Y es fácil hablar del cine mexicano con banda que quizás no trascendió mucho más allá de México, güey. O de Latinoamérica. Pero estos güeyes que ya traspasaron esas fronteras, pues nos gusten o no, es que ya no sé, como que modificaron un poco su estilo formal. No sé si lo mejoraron o no, pero se ve ahí cierta diferencia, güey. O sea, porque, a ver, ahí vamos con otra obra. Antes de pasar con Del Toro, Iñárritu, güey, y su Amores Perros, ¿es clásica o es de culto? Ay, güey, yo creo que... También las dos. Las dos, ahí sí estoy... Sí. Pero pues sí, todos estamos de acuerdo en que la primera parte, ¿no? Porque la segunda, las demás ya no. El perrito y el otro ya pesa. La del... Richie, esa. Sí, o sea, nadie se acuerda de esos más que para hablar mal, pero lo de Amores Perros, los de Gael García, eso está... Y lo del chivo, ¿no? O sea, el chivo que es ese güey, no más es su personajazo, güey. A mí me latió, güey. Pero sí toda la escena del choque, güey. El hecho de que a mucha gente quizás le puso a su perro Coffee por el pinche Rottweiler ese que salía ahí. Sí. Pero sí, sin dudas es las dos. Los clásicos impactan, o sea, impactan a la gente, impactan el mundo, impactan el cine, pues. Entonces, Iñárritu con Amores Perros, bien ahí. Cuarón con sus... ¿y tu mamá también es clásico o es de culto? Yo diría que no es clásica, pero sí es de culto, ¿no? Yo no la pondría en clásica. Sí, güey, yo también estoy de acuerdo. Como un nicho, ajá. Sí, ya hay gente que... O sea, todos nos acordamos quizás de los charolastras, pero yo creo que así hay gente que hizo de los charolastras su modus vivendi, güey. Sí. Pues te digo un culto, pues, porque ahí ya formaron pues un culto prácticamente. O sea, creo que es la misma palabra. Sí, una película que se llama Enixium, ¿no? Ahí dice, ay, ¿es de clásica o es de culto? Sí, vaya. Sin duda es de culto. Una película que se llame La Iglesia de Cristo de los Últimos Días. Ay, ¿es clásica o es de culto? Esa está bien volada, crack. ¿Cuál otro? Ahora sí vamos con Del Toro. Tú, Ángel, propusiste Del Toro. ¿Qué película te venía a la mente de ese güey? El Espinazo del Diablo. A la madre. ¿No la han visto? Sí, la he visto. Ya tiene mucho tiempo, güey. Pero no sé si la pondría en alguna categoría de esas. Yo creo que sí, chance de culto, sí. Pero yo pienso que el director en sí es... No creo ahí que sea una estamos con un director de culto, ¿no? Más que nada. Porque Guillermo del Toro le imprime su esencia a las películas en sí. Y sí hay mucha banda que le mama a Guillermo del Toro, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya forman una profesión pseudo religiosa alrededor de él, porque ya sus películas se esperan, pues ya sin esperar la trama, sino su esencia de él. Sí, es cierto, tienes razón. Yo no sé qué tiene más alcance, si sus películas o sus tweets. Eso de, voy a darle voy a darle el boleto de avión de ida y de regreso a este güey que sí la arma, pero que es pobre. Su gran corazón es lo más grande. Sí, su gran corazón y quizás sus niveles de colesterol quizás sea también de lo más grande que hay. Pero nos caes bien, Guillermo, si nos estás escuchando o si por algún error en la Matrix nos llegas a escuchar.
Nos caes bien. Creo que eres, lo voy a decir como el portavoz, creo que eres el padrino de bautizo que todos quisiéramos, güey. Fácil. Sí, la verdad. O sea, la neta es que a estas alturas, por ejemplo, voy a hablar por mí, quizás si me preguntaran a estas alturas, oye, güey, ¿le damos control Z a tu bautismo? Yo diría que sí. Pero si todos tuviéramos, si fuera a huevo que nos bautizaran y tendríamos que escoger un padrino, te escogería a ti, Guillermito del Toro. Güey. Porque eres buen pedo y porque tienes lana, ¿no? También por eso. Yo creo que sí vendrías cada 6 de enero. Yo sí te creería. ¿Te imaginas si que llega ese Guillermo podcast del lo Toro? contestaran un tweet, crack? No, Sammy se muere, güey. Guillermo del desmayo. Toro es el amigo que todo mexicano quisiera tener al chile. Por eso. Y al ser el mejor amigo que todo mexicano quisiera tener, quieres que apadrine a tu hijo, ¿no? No, mejor que me padrine a mí. Como No, Salma no, Hayek, a güey. mí. Cuando se buscó de compadre a Carlos Slim. Así de, ay, no más. Bueno, ya me estoy poniendo muy Daniel Bisoño. Sigamos con las obras de culto y clásicas. El Santo contra las mujeres vampiro. ¿Culto o clásico? Todas las de Santos son de culto y son clásicas, crack. Resuelto. Siguiente. Vamos con Buñuel. Hijo, no mames. A ver, Los Olvidados. No, güey. ¿Es clásica o es de culto o es las dos? Changos. Yo creo que es más clásico que de culto. Ay, no, yo creo que es las dos, güey. Por eso, no dije que no. Pero creo que es... ¿dices que es más clásica? Sí, hay mucha banda que no la ha visto, güey. Y que la conoce por lo que se dice alrededor de ella o porque ha visto alguna foto, pero no ha visto la película. Bueno, sí. De hecho, hablando de eso de Buñuel que dice Ángel, de hecho hay una nota de Esquire del 7 de septiembre de este año. Ajá, que ya se pone va a redimir, o las sea. 110 mejores películas, crack, y pone la número 1 como Viridiana de Buñuel. Ah, mira. Yo no la he De visto. 110 películas que hay, y las demás son japonesas mezcladas ahí, pero la número 1 es Viridiana de Buñuel, que según ellos es la mejor de todas, pues. Ya que Ángel lo trajo a colación. Yo no la he visto, así que no puedo juzgar si sea clásica de culto o qué onda. Pues es que mira, si ya está ahí, es clásica de ley, no sé si sea de culto. Yo tampoco. O sea, ¿coincidimos con el autor? No, güey. Pero, Todos ¿sabes? Buñuel sí era de culto en sí. Güey, el perro andaluz. ¿No les parece que Buñuel era el Dalí del cine? Pues, Aparte se llevaban, sí, güey. porque eran surrealistas los dos, eran cuates, vivir en una época muy psicodélica. Yo digo que sí. Yo creo que si los comparamos en ese nivel, ambos pueden ser de culto y clásicos. Pero es que la neta, Buñuel no sé si de culto, güey. Yo creo que indudablemente es un clásico, pero no sé si de culto. Podría ser de culto porque es un nicho muy pequeño el que lo sigue viendo, ¿no? O sea, aunque sea un clásico, no creo que todos estén viendo eso. Ya me acordé de otro que puede resolver esto. O sea, podemos abordarlo y quizás así ¿Dios? se resuelve lo de Buñuel. No, güey. Incluso alguien que puede darle una patada en los huevos a Dios, que es ¿Senosama? Alejandro Jodorowsky, güey. Y porque no porque sea muy chingón, sino porque está muy pinche viajado ese güey. Es que ustedes Eso es de conocen, culto, creo, Billy. al Jodorowsky New Age. Y Ajá. no sé si han visto películas de ese güey. Pues no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo la del güey que tenía a alguien cargando un vaquero en la espalda y estaba en un desierto. El Topo. Topo. Bueno, es está. la más conocida. El Topo es el que vas a hacer, ¿no? El Topo Básicamente es el el que Topo. cuelga, dice. Yo diría que es de culto así nomás, o sea, no es quitarle mérito, pero es de culto Sí, porque es sí. de un nicho, la neta. Yo es también nicho. creo que es de culto. Sí. Y al resolver eso que es de un nicho, entonces podríamos decir que, bueno, mi conclusión con este Buñuel es que el director es de culto y Los Olvidados es un clásico, pero Ok. también tiene culto. O sea, no necesariamente, para mí es mucho más clásico que de culto, hablando concretamente de Los Olvidados. Van a creer que no me acordaba que Tim Burton también dirigió El Gran Pez. No, Ah, sí, bueno. ya sabe, güey. Y tiene toda la pinche firma Así de, la ¡oh, estética demonios! de- Oigan, hablando de cine de otras latitudes, Amélie, la francesa, la película francesa, ¿es clásica o es de culto? Clásica. Clásica, Yo diría que es no- clásica. no creo es que parte sea es parte de la obligación de uno como cinéfilo. Si te gusta el cine, verla. Ajá. Oye, pero si en Francia cada cierto tiempo se disfrazan de Amélie, güey. Ajá. Justo allá, güey, pero no. Ah, pues todos de culto también, ahí está. Pero entonces, yo diría que todos- Ahí está, que ya lo resolvimos. Ya, ¿ves? Ya clásica y de estamos culto. resolviendo ya. A ver, Kurosawa. Ah, pues no, ese güey es un dios, ese va más allá. Es el tiempo, lo hizo súper clásico, crack, y de culto, pues porque es Kurosawa.
Bien, porque es Kurosawa. Eso no me dice mucho, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Algún otro director, güey? Porque nos la pasamos hablando de Hollywood y de México. Y hay más cine allá. A lo mejor hay clases. Consumimos, güey. ¿No han visto cine noruego, güey? No mames. Uy, ya llegó un mamador. ¿No has visto cine experimental de Hungría? Sí. Y sin subtítulos. ¿No han visto el cine que se hace en las islas Burundi? No mames, güey. Así de, uy, perdón. Ay, perdón por no haber visto cine de Filipinas. ¿No han visto el cine que se hace en las islas Caimán? Uy, vieran el presupuesto que tiene. Sí, bien. Casi que si no han visto las videohome de ahorita. ¿No han visto cine latino? Uy, ahí hay unos de culto que... Oigan, el cine de ficheras sería cine de culto, sería ya clásico aquí en México. Así como generalidad, quizás es un clásico incómodo para los puristas, pero pues, creo que así que en conjunto creo que es un clásico, güey, ¿no? A final de cuentas pues representan una época, la verdad. Sí. Pero ¿creen que sea de culto? ¿Creen que existe alguna película de culto? Me acaba de ocurrir una, güey. La risa en vacaciones, ¿es clásica o es de culto? Ah, perro. No sabemos, no sé si toda la saga, pero puede que quepan las dos. La risa en vacaciones. Se baila de aquí para acá. Esa canción, al menos en la generación, pues que vamos ahorita. El pasito pues, punto, sí, cualquiera lo conoce. Incluso no dudo que los chavos de ahorita, o sea, incluso los 2000, 2010 todavía la tienen que haber escuchado, o sea, la neta. Entonces, para ustedes, ¿es de las dos? Es que, güey, estábamos bien mamadores con el cine noruego y llegamos a la risa en vacaciones. Es que, güey, no sé si las es que con la risa en vacaciones tienes una paradoja. Son películas quizá pedorras, piteras, por cómo están hechas, pero son un clásico por la época que representan, por el estado del cine en esa época, y son de culto porque es en la misma época que representan, como que las hace especiales. Pues es que a mucha gente le mamaba, ¿no? O sea, dice mi papá me cuenta, güey, que se llenaban las salas de cine por ir a ver esa madre, güey. La neta, y es un cine de una época en específico, o sea, o sigue habiendo, no sé hasta cuándo, cuál fue la última, eso sí no lo sé. No sé, yo me quedé en la 13, creo, güey. No, yo me quedé en la 8, creo, nada más, güey. Ay, güey, pero sí, yo creo que, ay, güey, ahí sí son, no sé, güey, si es culto, sí es para mí. No sé si sea clásica o no. Sí es clásica, güey, chingue su madre. Es clásica, la neta, sí. Creo que es clásica y de culto. Voy a ponerle la risa en vacaciones en este momento, voy a ver qué me aparece, a ver. ¿Qué tal sigue? Si esta joya sigue haciendo sin nosotros aquí. Las de Caperucita que aparecían después de que acababa Chabelo, esas. ¿Qué pedo esas? Ya. Yo creo que esas son clásicas, no creo que sean de culto. Igual la de Pulgarcito, ¿no? Todas esas que salían. Ya son clásicas, porque para ser de culto clásicas. Ya se murió la gente que las veía como de culto. Ya, si no se han muerto, ya las dializan, ¿no? A ver, el patrullero 777, ¿ese qué es? ¿Cantinflas? Sí, güey. Es que mira, yo creo que Cantinflas estuvo chido mientras fue blanco y negro. Sí, pues Cantinflas en blanco y negro es clásico, ¿no? Digamos. Ajá. Sí, son clásicas. Ya cuando agarró color Cantinflas, no, ya. Aunque yo pensaba lo mismo, pero cuando vi la del embajador me hizo reír mucho, pero no las pondría como clásicas, no las pondría clásicas o culto. O sea, para ustedes Cantinflas es como Amar te duele. Mientras estuviera blanco y negro estaba chingón y ya cuando ponían a color valía madre. Es que a color cambió todo, no solamente fue lo del color, sino que cambió su discurso, cambió su forma de hacer comedia, cambió mucho, pues, la verdad. Los Tres García, ¿clásica o de culto? Las dos. Ay, güey. Sí, las dos. Es que Pedro Infante pienso que es culto en general, crack. Hay personas que siguen yendo a sus tumbas y siguen profesándole y aún se le trata con bastante respeto al mencionarlo, o sea. El Rey del Barrio, ¿clásica o de culto? Ay, pues es Tintán, crack. Ahí les va una que a ver, Macario, güey. Las dos también, las dos. La neta, las dos. Ajá.
De hecho, es de las mejores películas mexicanas, De hecho, que creo que aparece hasta en Square. También a que les dije, ahí aparece Macario. No sé dónde me pareció haber leído que van a hacer como un reboot de Macario, pero en animación. No, güey, que no lo hagan, güey. ¿Qué? No sé dónde lo leí, pero me pareció que lo leí. Porque ¿quién va a hacer la animación? Anima Studios, los mismos que hacen al Chavo del 8, güey. Al Oye, Chavo pero el Chavo animado. del 8 pegó también en animación, crack. Sí. Oye, hablando del Chavo del 8, los las el películas chanfle, güey. Chespirito, puta, esas son... Y es que yo no soy fan de Chespirito, la neta. Sí, pienso que es de nicho, ¿no? O sea, si eres fan de ese personaje, pues vas a ver el chanfle, pero no creo que sea clásico. Pues yo no soy fan, pero la conozco, güey. Ah, yo también, güey, pues es que te la ponían en la tele cuando no había más que 2 canales de televisión. O sea, también estamos llegando a un nuevo punto. Quizás hay clásicos por obligación, güey, ¿no? O sea, en el sentido de que pues los medios nos lo estuvieron ensartando tanto esa obra que a huevo la conoces. Yo creo que en México así funcionan muchos clásicos, güey. Finalmente Televisa es el que tiene los derechos de un chingo de esas madres. Pero, por ¿qué ejemplo, si piensan? vamos a eso, por ejemplo, la de Contracara de... O sea, bueno, yéndonos a lo gringo. De Contracara de Nicolas Cage contra Travolta. No es ni... Yo pienso que no es ni clásico ni de culto, pero sigue pasando todavía. Desde que eras... desde hace años. Es que sale barato tener los derechos de reproducción, güey. Pero sí hay algunas que nos la chutan, como, a ver, Mi Pobre Angelito. Mi pobre angelito, Pero la 1 sí güey. es clásica, ¿no? La 1 sí es clásica. ¿Y no crees que sea de culto? Sí, yo pienso que esa sí cabe en esas dos. Y esa nos la chutan así a cada rato, güey, en televisión ayer. Bueno, pero hay películas que Titanic. pues no hay problema. Oye, pero Titanic, no, sí es de culto y también es un clásico, güey. Sí, pues sí, nos guste o no, la neta, sí. Rocky. No, cuidado con Rocky, Rocky es Dios. Yo amo la saga de Rocky, güey, la neta. Yo nunca he visto una película completa de Rocky, güey. ¿Dónde se ¿No? bloquea a estos tipejos? ¿Qué tiene más castigo, no ver Los Simpson o no ver Rocky? Ya sé quién. Yo pienso que no ve Rocky. Discúlpenme, güey, sí. Sí, gracias, Osami, güey, eres mi... No mames, te voy a poner ahorita una pinche insignia de fan. Y también no ver los Simpsons, los bloquea a los dos. Así. No, pero no la he visto completa, pero sí he visto pedazos de varias películas de Rocky. Algunas. Que también luego están en cable a cada rato. Simón, acá roto la reta. Pero nunca Y llego de al hecho viene el principio remake o al final. de Rocky 4, así que pónganse a verlo. Con el Iván. No remake, sino 40 minutos adicionales, pues. El Snyder Cut, pero de Rocky 4. Hay que decirle a nuestra audiencia que Osami se desvive por el Snyder. Y para mí no tiene nada de brillante ese güey. ¿Ya viste el Snyder Cut? Ahorita Ya lo vi. ya que trajiste. Yo no lo he visto. Yo pienso que ese es un clásico reciente, crack. Ay, pero es que también, si la opinión viene. Y es de nicho y es de culto porque hay gente que le profesamos cierto amor pseudo religioso. Eso sí te lo creo, eso sí no lo pongo en duda. De que es de culto, es de culto. Ahí estaba bien lo que decíamos. De reciente decían, y esa pues tiene este año. Es que sí pueden haber cosas de culto recientes. El Joker ¿qué es para ustedes? Pues es Pero, que sí es clásica, ¿no? Y No, yo creo que culto todavía no sabría estamos. decir. Yo creo que todavía no ha llegado el tiempo para decir si es clásica o no, pero yo creo que sí ya se volvió de culto. Sí, es cierto. No sé, Watchmen para ustedes. Yo creo que de culto, no clásica. Sí, yo también creo que es de Entonces, culto. entonces estaríamos también poniendo a Snyder como un director de culto en sí, para un nicho. No. Hablabas del Snyder Cut, o sea, quizás la escena de culto, quizás va a ser donde Flash regresa todo el pedo. Pero ya, güey, de ahí no tiene nada más, güey. Desde el pinche Snyder me da hueva porque pues el Watchmen tenía prácticamente todo el storyboard hecho, güey, ¿no? Si bien hubo algunas adaptaciones ahí, güey, ¿qué mayor mérito tiene ese güey? ¿Qué otra cocha? Ya, o sea, Pues te daron bien, crack. Ya viste Daredevil con Ben Affleck, no salió tan chido. Ok, Vamos a ver vamos cosas ya a ir siguientes. cerrando. Sí, yo creo que ya es tiempo de... Pues sí, yo digo que ya tendremos algunos puntos, ¿no? Ya vamos llegando a la hora también. Ok, bien. ¿Cuáles son algunos puntos que podríamos estar estableciendo así como si fueran conclusiones? Pues que
hay varios tipos de clásicos, ¿no? O sea, hay unos clásicos como esto obligados por lo que los medios nos la pasan algunos pues cada tantos meses. También, por ejemplo, voy a mencionar otra, la de los 12 mandamientos. Ah, sí, todas esas de Ben Hur también. Sí. Ya. Son clásicos. Bueno, sí, esa también es clásico obligado, pero también clásico, porque por sí misma. Porque no pasó lo mismo con la última de Christian Bale, o sea, esa fue olvidada completamente. Sí. Bien, entonces podemos decir que hay clásicos como más por saturación que otra cosa. Sí, otros por mérito propio. Ajá. Quizás podríamos hablar de un clásico como aquella obra que marcó algún precedente, tuvo un aporte al arte propio, ¿no? Que representa en este caso del cine. Así es, sí. Yo digo que eso sería lo de un punto en común que estamos los tres. Y lo que creo que todavía no acabamos de definir es el culto, güey, ¿no? O sea, sí se le tiene una devoción cuasi religiosa, quizás. Sí. Y puede ser por grupos que sean o muy generales o muy de nicho, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. ¿A ustedes qué más? A ver, digan, hablen, compañeros. Sí, que puede haber tanto directores de culto como directores de culto con películas clásicas, pero no todas de culto. Y así. También otra característica que puedan tener las películas de culto es que se les da como una revalorización con el paso del tiempo también. Uh-huh. Algunas obras que en su tiempo fueron consideradas no exitosas, pero con el paso del tiempo ya se les agarró cariñito. Como una que no mencionamos, Donnie Darko, ¿no? Así, igual. Donnie Darko es de culto, ¿no? Sí, esa es de culto, sí, es así. De hecho, cualquier artículo que veas la ponen culto, eso, ya lo respondieron ellos mismos. Muy bien. Ustedes, si fueran directores, ¿qué les gustaría más? ¿Que su obra fuera de culto o clásica? Solo hay de una opción, o clásica o de culto, entonces... Clásico. No, pues clásica, la neta. Para pasar a la lista. Ahí también a veces hay dinero. Ajá. Sí, las de culto es variable, muy variable, pero tiende a no generar ganancias de manera inmediata. Ajá. Y quizá nunca, dice. Creo que otra característica que podrían tener las películas de culto es que ya pueden venir de cualquier género y entrar dentro de la categoría de culto, ¿no? Sí. Otra característica. Sí, en realidad, bueno, yo creo que las dos características, eso está chido, que las dos características den cabida para cualquier género de obra, ¿no? Sí, porque incluso no hablamos de documentales, ya lo hablaremos quizás en otro episodio. Sí, ya, también, eso nota. Sí, documentales, falsos documentales también están re buenos. Sí, están chidos. Pues bueno, esas son las conclusiones. Discúlpenos si usted acaba de perder un poquito más de una hora con nosotros y no llegar a nada, a ni madre. Pero pues aquí no se pretende, últimamente no somos libros y para qué nos consumen. En todo caso, la culpa es de usted, así que sáquese de aquí. No esté culpando nada. Sáquese de aquí porque nosotros también ya nos vamos a ir. Bueno, también antes de despedirnos quisiéramos recordarles nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. En Facebook búsquenos como Minotauros Podcast. En Instagram nos pueden buscar como minotauros.podcast. Y en Twitter como @minotauroscast. Para que vaya ahí y le dé follow, vamos a tratar de estar subiendo contenido variado que pues haga todavía más amena la experiencia de estar escuchando a este tipo de contenido auditivo de estos tres guapotes que usted pronto va a conocer. Oh, sí. Sí, pinche Ben Affleck. No, pinche J-Lo no vas a ver, güey, si seguir con Ben Affleck o apañar a Usami, güey. No vas a ver. No vas a ver distinguir, crack. Cámara, muchachos, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio y se cuidan mucho, por favor, sigan usando cubrebocas. Se lo lavan. Sobres. Bye. El podcast que usted acaba de escuchar no tiene el visto bueno del Sindicato de los Trabajadores de la Radio y la Televisión, ya que se encuentran sesionando en las paradisíacas playas de Bahías de Huatulco. Citatir, CTM, Sindicato de Vanguardia. Citatir.